Emilio López. Teníamos ya unos días de no vernos, así es que bienvenido al programa. Muchas gracias. Siempre es un placer, Adolfo Pastrán, amigo, conversar con usted, sobre todo porque desde su programa se contribuye a la paz, al bien común, al crecimiento social, al crecimiento económico, a un país estable. Así que disfrutamos siempre este momento con usted y con la televidencia que está pendiente de sus entrevistas, de sus diálogos. Gracias, haciendo siempre el mejor esfuerzo. Miró usted, antes de entrar con la entrevista, unas declaraciones, primero lamentable, el nuevo bombardeo de Israel contra una escuela, matando niños, personas civiles, aduciendo que está buscando terroristas, no le hace caso a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice: aquí nadie nos para, nosotros seguimos de frente hasta lograr nuestro objetivo. La Asamblea Nacional, en consonancia con el gobierno de Nicaragua, esta semana aprobó una resolución de respaldo a los llamados a la paz y a que se acabe ya con ese genocidio. Yo quisiera presentar una serie de reflexiones basadas en la legislación nacional y basadas literalmente en lo que nuestro gobierno ha venido presentando sobre distintos escenarios internacionales, sobre lo que la Asamblea Nacional ha aprobado y sobre la política exterior del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que está plasmada en documentos oficiales y que está plasmada en distintos comunicados y pronunciamientos. Todas las posiciones del contexto internacional del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional son esencialmente posiciones de paz, de justicia, de soberanía, de autodeterminación, de soberanía de los pueblos. Las posiciones de nuestro buen gobierno están basadas también en la legislación nacional, en el derecho internacional y en principios revolucionarios y cristianos. Cuando hablamos de la legislación nacional, nos referimos en primer lugar a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que es la ley suprema, es la Carta Magna, y en su artículo 3, la Constitución señala que el Estado de Nicaragua lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo, que son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por eso dice la Constitución, como Estado nos oponemos a todas las formas de dominación, de explotación, de colonialismo, de imperialismo, y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación. Ese texto constitucional es un basamento fundamental de las posiciones del gobierno y del Estado de Nicaragua en su conjunto. En segundo lugar, las posiciones de nuestro gobierno se basan en el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue presentado a la nación y fue presentado también internacionalmente en 1969. El punto número 9 del programa histórico del FSLN señala que una vez que el Frente Sandinista llegara al poder, se iba a contar con una política exterior independiente, y señala el documento que la Revolución Popular Sandinista liquidará la política exterior de sumisión al imperio yanqui y establecerá una política exterior patriótica de absoluta independencia nacional y por una auténtica paz universal, que pondrá fin a la intromisión yanqui en los problemas internos de Nicaragua y practicará ante los demás países una política de respeto mutuo y de colaboración fraternal entre los pueblos, que promoverá junto con los demás pueblos del mundo una campaña en favor de una auténtica paz universal. Las declaraciones que usted hacía referencia y que fueron presentadas en el intro de este programa son declaraciones que atentan contra la paz, no solamente entre dos pueblos, entre dos gobiernos,
sino en una región, y atenta también contra la estabilidad de una paz global, de una paz universal. En tercer lugar, la política exterior de nuestro gobierno, que está plasmada en documentos oficiales, se establece que la misión de la política exterior de nuestro gobierno de paz es ejecutar una política exterior de dignidad, de soberanía, de autodeterminación, de respeto, de unidad y de solidaridad que contribuye a la configuración de un sistema internacional respetuoso del derecho internacional, comprometido con la liberación de los pueblos y la defensa y promoción de los derechos humanos integrales. Un principio esencial de la política exterior de nuestro gobierno es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es un principio que guía esta política internacional y que tiene que ver precisamente con la lucha contra el colonialismo que ha venido practicando el gobierno de Israel con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y con el bloque de los países de Europa Occidental. Dice este principio de autodeterminación que se lucha contra la dominación y opresión extranjera, que se lucha contra todas las manifestaciones de neocolonialismo y que este derecho consiste fundamentalmente en que los pueblos tomen las riendas de su destino y puedan desarrollar plenamente su independencia. La política exterior de Nicaragua se declara como una política independiente y no alineada, que consiste en defender a nivel mundial la soberanía, autodeterminación de los pueblos y de solidaridad con las luchas de los pueblos para lograr su liberación nacional. Por eso es que el gobierno de Nicaragua y la Asamblea Nacional se han pronunciado sobre temas particulares que luego en unos minutos vamos a mencionar. Nicaragua en esta política promueve y defiende el respeto a los principios que rigen el derecho internacional, el cumplimiento a la Carta de las Naciones Unidas, y son principios, propósitos al respeto a la igualdad soberana entre los estados. No hay estados de una categoría y estados de segunda o de tercera categoría. Todos los estados tienen el mismo nivel, todos los estados tienen el mismo poder de decisión dentro del sistema de las Naciones Unidas, tal y como lo enseñó y lo pregonó el padre Miguel de Escoto, canciller de la dignidad. La no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y de la amenaza del uso del poder militar, del poder económico, y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas. Ese es el marco jurídico, el marco político de nuestro gobierno en sus posiciones de relaciones internacionales. También nos basamos en el derecho internacional, en convenios, en pactos, en protocolos, en declaraciones que señalan que la paz es un derecho colectivo, que es un derecho envolvente, que es un derecho conglobante, que tienen todos los pueblos, que tienen todos los estados. No podemos dejar de mencionar los principios cristianos de los que se nutre nuestra política exterior. Todas las políticas del gobierno están inspiradas también en principios cristianos. Cristo enseñó en las bienaventuranzas: dichosos, felices, bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo siempre que cito este texto hago mención a varias versiones, a varias traducciones. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que construyen la paz, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En ese mismo Sermón del Monte Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y dice el Nuevo Testamento: seguid la paz con todos. Entonces, ese principio de paz, de justicia, que es esencialmente cristiano, es lo que alimenta las políticas y las posiciones del Estado de Nicaragua sobre temas internacionales. Por esa razón es que Nicaragua ha manifestado desde el 2007, que asumió el Frente Sandinista de Liberación Nacional en esta segunda etapa de la revolución, con el comandante Daniel, con la compañera Rosario, nos hemos manifestado como Estado, como gobierno, en solidaridad con el gobierno y con el pueblo
de Cuba, condenando el bloqueo económico, condenando ese bloqueo comercial, financiero, que violenta los derechos humanos de más de 11 millones de seres humanos que habitan en Cuba. Este bloqueo criminal, este bloqueo inhumano, que lleva más de 60 años y que violenta el derecho internacional. Por eso es que el Estado de Nicaragua ha manifestado siempre su respaldo al pueblo y al gobierno de Venezuela por las agresiones del imperialismo norteamericano, por los intentos de golpes de Estado, por los intentos de desestabilización de esa nación hermana, por las medidas unilaterales, económicas y comerciales que se han emitido por el imperialismo norteamericano en contra de Venezuela. Por eso es que el gobierno de Nicaragua se pronunció en su momento respaldando a Evo Morales, respaldando a la República Plurinacional de Bolivia cuando se dio el golpe de Estado que fue propiciado por la OEA, o mejor dicho, Estados Unidos a través de la OEA. Así es, la OEA siempre jugando el papel de el Ministerio de las Colonias, el vocero de la política exterior de los Estados Unidos, que es una política injerencista, intromisoria, que violenta la paz y la convivencia. Por eso el Estado de Nicaragua en su momento, en el 2019, cuando se dio el golpe de Estado, respaldó al gobierno legítimo de Evo Morales y condenó ese golpe de Estado. Por esa razón, el Estado de Nicaragua se ha pronunciado respaldando al pueblo de Puerto Rico para que esta comunidad pueda ser reconocida como un Estado independiente, libre, autodeterminado, independiente totalmente de los Estados Unidos. Por esta razón, el pueblo de Nicaragua ha presentado su respaldo a la causa de Palestina. Por esta razón, por el derecho internacional, por estos principios que están en la Carta de las Naciones Unidas, y en un comunicado del 15 de noviembre del 2021, firmado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, se afirma que se respalda la causa del pueblo de Palestina, que añorando que el Dios Todopoderoso acompañe cada paso sobre el sendero hacia el respeto y el ejercicio efectivo del derecho a la libre autodeterminación y a la soberanía nacional y territorial a través del reconocimiento de las fronteras del Estado de Palestina. Esa ha sido la posición de Nicaragua, que Palestina sea reconocida como un Estado libre, soberano, independiente, autodeterminado y que participe con voz y voto dentro del concierto de las naciones. Y dentro de su propio territorio. Dentro de sus propios territorios, que se respete la integridad territorial. En ese comunicado firmado por el comandante Daniel, la compañera Rosario, se hace referencia a los acuerdos de 1967, en donde Jerusalén Oriental debe de ser reconocida como capital de este Estado independiente en el marco de la solución de dos estados, todo de conforme a los principios del derecho internacional. Y uno de los temas que usted mencionaba que conversáramos es justamente el tema de Palestina. Y tenemos que señalar que desde octubre del año pasado, que se recrudeció la agresión del gobierno de Israel contra el pueblo de Palestina. Decimos se recrudeció porque no inició en octubre del año pasado, o sea, ya son varias décadas de agresión, de colonización, de invasión, de despojo de las tierras, de las riquezas, de violación del sistema comunitario que tiene el pueblo de Palestina. De octubre a la fecha, de octubre al día de hoy, se han cometido aproximadamente 36.664 asesinatos en contra de palestinos en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel. Hay más de 83.000 heridos. El 55% de la estructura de la Franja de Gaza ha sido devastada, ha sido destruida por medio de bombardeos. Han habido masacres en escuelas, en hospitales, en parques, en mezquitas, en templos religiosos católicos y evangélicos. O sea, aquí no se escapa nadie en este genocidio cometido. Ni siquiera escuelas, ni hospitales, ni oficinas de las Naciones Unidas. O sea, la infraestructura de salud, los lugares en donde se están atendiendo a los heridos,
a las madres embarazadas, madres dando a luz, adultos mayores lacerados por toda esta guerra de invasión, por todo este genocidio impuesto por parte del gobierno de Israel y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos con la complicidad de Europa Occidental. Prácticamente casi toda la infraestructura de la Franja de Gaza está destruida, un 5% de la población de Gaza ha resultado muerta o herida, el 75% ha sido desplazada, más del 70% de las viviendas han sido destruidas, asesinato colectivo de niños, de niñas, de mujeres, de adultos mayores, de maestros, de personal de salud, de pastores, de rabinos, de líderes religiosos, musulmanes, de periodistas. Hay una cantidad de periodistas que han sido asesinados, trabajadores de organizaciones humanitarias, funcionarios de Naciones Unidas. Es decir, realmente es un genocidio que no tiene parangón en la historia de la humanidad, supera inclusive al holocausto que Hitler propinó al mismo pueblo hebreo, y ahora ellos están haciendo exactamente lo mismo y todavía más cruel y más duro de lo que fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Para terminar el tema de Palestina, porque quiero preguntarle de otro tema, Nicaragua va a seguir manteniendo esa posición solidaria con el pueblo palestino. Nicaragua va a seguir sosteniendo un apoyo a la causa palestina, al pueblo de Palestina, como he dicho anteriormente, en base al derecho internacional, y ha manifestado recientemente una posición de paz. El 2 de junio, recientemente, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional emitió un comunicado respaldando una hoja de ruta para alcanzar la paz en Palestina, que fue presentada por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y que tiene el respaldo de la República Árabe de Egipto y el Estado de Qatar. Nicaragua respalda esta hoja de ruta, respalda las negociaciones que pueden realizarse entre el Estado de Israel y Hamás para alcanzar soluciones al pueblo de Palestina, para las familias de Gaza, para los rehenes y sus familiares. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reconoce el esfuerzo de esta propuesta, acompaña este esfuerzo, saluda a los proponentes y confía que la sabiduría, el buen juicio, el corazón, la razón estén empeñadas en esta iniciativa constructiva de bien común. Luego, la Asamblea Nacional de Nicaragua, el 4 de junio, aprobó por unanimidad una declaratoria que secunda la decisión de nuestro buen gobierno de respaldar la hoja de ruta presentada por el presidente de los Estados Unidos para trabajar en un acuerdo de paz en Palestina. La declaración de la Asamblea Nacional se titula Declaración por la Paz en Palestina y la región. Es decir, porque este conflicto no solamente afecta a estos dos pueblos, a estos dos gobiernos, sino esa región de Medio Oriente no solamente afecta la Franja de Gaza, que tiene 360 kilómetros cuadrados, que es uno de las zonas más densamente pobladas del mundo, y que ya mencionábamos todos los desastres que está viviendo por ese genocidio. La Asamblea Nacional expresa en esa declaración que apoya con firmeza la voluntad de buscar acciones claras, congruentes, en favor del entendimiento y la clara convivencia entre el pueblo de Palestina e Israel. Bueno, seguiremos tomándole el pulso y viendo esta dramática situación, que ojalá que se le ponga fin a ese genocidio, a ese martirio. También esta semana la Asamblea Nacional aprobó una resolución secundando al gobierno de Nicaragua, que a su vez respalda una posición, una propuesta de la República Popular China para una solución negociada entre la Federación de Rusia y Ucrania para ponerle también fin a ese conflicto, que no se vaya a hacer una conflagración mayor. Así como el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, respalda una ruta, un camino hacia la paz en Palestina, de igual manera respalda también una ruta y un camino de negociación política, de métodos alternos
a lo bélico, esa conflagración, a la confrontación militar, y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional el 29 de mayo emitió un comunicado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores en donde nuestro gobierno respalda los consensos alcanzados entre la República Popular China y la República Federativa de Brasil y propone una solución política a la crisis de Ucrania que tiene varios puntos. Uno de ellos es que se hace un llamado a las partes al respeto a 3 principios para la desescalada de la situación. Esto es, número 1, no ampliar el campo de batalla. Número 2, no escalada de los combates. Número 3, la no provocación de ninguna parte. También nuestro gobierno en su comunicado señala que el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania y nuestro gobierno invita, convoca en base a los acuerdos de China y de Brasil de que puede realizarse una conferencia internacional de paz que sea reconocida por Rusia y por Ucrania en una participación igualitaria y una discusión justa de los planes de paz. También en el comunicado de nuestro gobierno se señala que se necesitan los mayores esfuerzos para aumentar la asistencia humanitaria y prevenir una crisis humanitaria en la región, que se debe de rechazar el uso de armas de destrucción masiva, entiéndase armas de destrucción masiva como armas nucleares, armas biológicas, armas químicas. Nuestro gobierno en su comunicado público internacional señala que hay que oponerse a los ataques a las centrales nucleares y todas las partes deben de cumplir con el derecho internacional. Y el punto número 6 del comunicado de nuestro gobierno de bien común nacional e internacional señala que tenemos que evitar la división de grupos, de una división en el mundo de pequeños grupos políticos, de pequeños grupos económicos que estén aislados, y más bien se debe de proponer la cooperación en distintos temas en materia de energía, en materia de seguridad de infraestructura, de instalaciones energéticas y de suministros globales. La Asamblea Nacional respalda en un acuerdo también que fue aprobado de igual manera que el tema de Palestina fue aprobado por unanimidad también. Nuestra Asamblea Nacional respalda que el diálogo político y la búsqueda de acuerdos se den en el marco de seguridad para nuestro planeta. La Asamblea Nacional apoya la propuesta de no expansión del campo de batalla, la no utilización de armas de destrucción masiva, y la Asamblea Nacional, como máxima expresión del Poder Legislativo de Nicaragua, señala la importancia de la negociación, el diálogo, la participación igualitaria y la discusión justa entre las partes en el conflicto para alcanzar una paz que tanto añoran los pueblos. Estas posiciones de la Asamblea Nacional, refrendando, secundando las posiciones de nuestro gobierno, están inspiradas en la Constitución Política. La Constitución Política señala que los poderes, que las instituciones del Estado deben de trabajar de forma armónica. Entonces, siguiendo ese precepto constitucional, la Asamblea Nacional avala, respalda, secunda las posiciones de paz que tiene nuestro gobierno. Ya no estamos en aquellos periodos de gobierno que el legislativo se peleaba con el ejecutivo, que el ejecutivo tenía una posición y el legislativo tenía otra. Y que además el Poder Ejecutivo, también la Asamblea Nacional de alguna manera, respondían a los intereses de los Estados Unidos. Así es. Hoy tenemos un Estado unitario, como lo dice nuestra Constitución, un Estado coherente, un Estado compacto, un Estado armónico, que tiene posiciones en una sola dirección y en este caso posiciones de paz, posiciones de convivencia armónica entre las naciones, posiciones de justicia, posiciones que benefician a toda la humanidad, porque estas situaciones que hemos mencionado han generado miles y miles de víctimas, principalmente mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores, población civil, pero en realidad es la colectividad la que sale afectada, y con la interrelación que tenemos hoy
en este mundo globalizado. Cuando hay una guerra, un conflicto en una parte del mundo, en realidad se afecta todo el planeta. Para ir concluyendo esa excelente exposición que nos hizo de las resoluciones y la posición de Nicaragua de solidaridad basada en los principios del Frente Sandinista, del gobierno y sobre todo de la Constitución Política de Nicaragua, a pesar de esos llamados a la paz, esta semana se ha inflamado más bien el conflicto, porque Estados Unidos, los europeos le dicen a Ucrania, aquí te mando armas, usalas para atacar a Rusia del otro lado, y a sabiendas de que eso puede llevarnos a una conflagración mayor. Creo que hay dos corrientes en este momento en el mundo. Una corriente que es la unipolar, que es una corriente que está expirando, que está caducando, pero que todavía ese monstruo herido está lanzando zarpazos por todos lados, está lanzando gasolina en una situación muy conflictiva y tratando de mantener su hegemonía, tratando de mantener su poder económico, militar global, y un nuevo mundo que está surgiendo, que es el mundo multipolar. Y el comandante Daniel, la compañera Rosario, a través de diferentes comunicados han expresado que Nicaragua se inscribe en el respaldo a este mundo multipolar, en donde todos los estados debemos de convivir de manera pacífica, en donde se debe de respetar los derechos colectivos de los pueblos, los derechos de soberanía, de autodeterminación, de independencia, y que todos los pueblos y todas las regiones del mundo tienen derecho a desarrollarse, tienen derecho a vivir en paz, tienen derecho a vivir en desarrollo económico, en desarrollo social, en desarrollo integral. Así que, como dicen los comunicados de nuestro gobierno, que todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo se sumen a esta voz y a esta posición de paz, de no confrontación, de no guerra, de no invasión, de no injerencismo, para que se pueda preservar, como tantas veces predicó el padre Miguel de Escoto, se pueda preservar la especie humana y que la raza humana, como una sola raza, pueda garantizar su sostenibilidad en el tiempo, en el futuro. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias por acompañarnos y excelente explicación. Gracias a usted y gracias siempre a los televidentes que nos envían mensajes. Quiero saludar a Jaylin Artola Orozco desde Terrabona, Matagalpa, está pendiente, me pidió que lo saludara. Pablo Espinosa, siempre también pendiente. Jimmy González, Jairo Lumbí, a todos ellos, José Ruiz, muchas gracias por estar siempre en sintonía. La diputada Nayiris Aragón, hasta Huigalpa, en el departamento de Chontales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el gustado segmento de la economía creativa, exitosa y victoriosa con el Ministerio de la Economía Familiar. Ya regresamos, no se vayan. Pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Hola amigos de Hospital Militar TV. Queremos compartirles que el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños llevó a cabo diferentes actividades en celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. Conozcamos más detalles. Pues yo felicito a este hospital porque realmente se ve el logro con esos paneles que tienen, el agua, todo lo que se ha visto pues ha sido para bien de sus pacientes prácticamente. Es bonito porque el hospital nos enseñe a que nosotros hagamos todo eso para que tengamos una vida mejor, una atención mejor y que nosotros nos sentamos cuando estamos en el hospital, no sentamos en un hospital, sino que estamos en familia, cuando estamos en una sala. Lo felicito grandemente al Hospital Militar por todas sus estrategias que ha desarrollado para conservar nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, y lo felicito también por ser el primer hospital en Nicaragua verde. Me parece bien así porque por lo menos esta información yo se la transmito a otras personas
Sí, felicito al hospital, pues, porque dieron este tema y así aprendimos un poquito nosotros aquí. La verdad que los felicito por la iniciativa y que sean un ejemplo a seguir, ¿verdad?, para los demás hospitales, sí. Bonito ejemplo, sí, el Hospital Militar. Felicidades a todo el personal. El Hospital Militar cuenta con diferentes proyectos para contribuir a la sostenibilidad ambiental, fomentando entre usuarios y colaboradores la importancia de conservar los recursos naturales. Hasta pronto. La movilidad eléctrica es una realidad y en Nicaragua avanzamos en su implementación porque sabemos que es el camino hacia un futuro más limpio y sostenible. Enatrel está liderando el camino. Tenemos estaciones de carga en puntos estratégicos del país para mantenerte en movimiento. Desde Managua hasta San Juan del Sur y Villanueva, estamos conectando el futuro con tarifas sumamente competitivas y todo tipo de opciones de pago. Sé parte de esta revolución. Carga, avanza y contribuye al futuro sostenible de Nicaragua. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel. Comprometidos con la generación de energía limpia. Formamos parte de la transformación de la matriz energética de Nicaragua, con nuestras plantas hidroeléctricas, Centroamérica, La Reinaga y Carlos Fonseca en el norte del país. Avanzamos hacia el futuro promoviendo el desarrollo de más proyectos de energía renovable, hidroeléctrica y geotérmica. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel, generando energía limpia. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El pueblo presidente. El MEFCA desde la agricultura familiar y comunitaria promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza. Capital de todos. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Mi nombre es Mirna Elizabeth Martínez. He emprendido el negocio de pupusas acá en Nicaragua hace 16 años. Acá en Pupusas Mirna pueden encontrar sabores muy deliciosos como revuelta, frijol con queso, chicharrón con queso y muchos sabores más. Mi reto ha sido enseñarle a muchas mujeres nicaragüenses a hacer pupusas, pero lo hemos logrado. Le agradecemos al MEFCA que nos ha acompañado a invitarnos a su feria de gastronomía, también a dar las capacitaciones de cómo ser mejor como mujeres, desarrollarnos en los emprendimientos. Estamos en la página de Facebook como Pupusas Mirna y mi número donde los pueden contactar es el 8100-4615. Juan Gutiérrez, de la empresa
de Cocinas Mejoradas Mi Fogón para León y toda mi nación. La idea nació de la necesidad, ¿verdad? Antes era una cocina de piedra, pero vine yo y comencé a hacer unas pruebas y gracias a Dios pues me dio el resultado con cerámica, piedra poma, yeso, cemento y una olla especial que nosotros compramos para hacerlas. El ladrillo que ocupamos es ladrillo refractario para las cocinas más grandes. Dichosamente le doy gracias a mi Dios, le agradezco al gobierno también, que por ello en el 2012 estuve en Brasil y fui a aprender más, a hacer cambio de experiencia con los brasileños. La ventaja que tienen estas cocinas es que se ahorran un 75% menos de leña, no hay humo en la casa y estamos cuidando el medio ambiente y cuidamos la salud de los usuarios. Nosotros hacemos de la cocina más chiquita hasta la más grande, una cocina desde 25 centímetros hasta de 1,5 metros. Hacemos hornos desde 2 bandejas hasta de 15 bandejas. Hacemos también secadores de fruta, que también sirven para secar pescado, son solares. Como pueden ver, ahí están todos los estilos de las cocinas en chiquita y gracias a Dios pues que me ha dado mente para seguir adelante porque cada año hacemos un nuevo estilo y ahorita estamos en eso. Ahorita también nos estamos quebrando la cabeza porque queremos hacer una cocina de gas a base de diésel y estamos en eso, pues estamos trabajando, siempre adelantando para el futuro de Nicaragua. Gracias a Mezca que los ha dado seguimiento y nosotros que andamos siempre en la feria, que es donde nacen los pequeños empresarios. Nosotros ya gracias a Dios tenemos 20 años de estar en el mercado, hemos hecho algo y le hemos servido también a la gente porque ya no se gasta leña. Antes se gastaban 30 córdobas de leña en un día, ahora solo se gasta 10 córdobas. Estamos vendiendo también a ciertas personas que producen café. Son cooperativas. Entonces, gracias a Dios, pues las cooperativas siempre creen en nosotros y como ya le hemos vendido, siempre llegan a comprarlo las cocinas. Salimos mifogónleon@yahoo.com. Tenemos los 2 números, convencional 2315-0475 y el celular es 57-84-22-24. Tenemos Facebook ahí también. Estamos para servirle al público en general y a las organizaciones que necesiten de nuestros servicios. Es Celia Natalia Cuendis Pavón. El nombre de mi negocio es Escultura Génesis. Aquí estamos ofreciéndole todo tipo de productos en escultura de concreto y en lo que son también maceteras de barro, cerámicas de barro. Venimos ofreciéndole fuentes decorativas, maceteras, bancas, comedores para los jardines, todos accesorios para decorar sus jardines. Estamos ubicados en la vía Catarina, en el kilómetro 39.5, carretera Samasaya. Tenemos 3 años de haber emprendido este negocio, gracias al Ministerio de Economía Familiar que nos ha brindado bastante de su apoyo en capacitaciones, talleres, cómo atender al cliente, cómo poner un producto, cómo acomodarlo y pues me siento muy agradecida y gracias a nuestro buen gobierno también que pone eso, entusiasmo para que nos apoyan a nosotros y pues les invito a que vengan aquí a la vía Catarina. Hacemos todo tipo de instalaciones también, entrega a domicilio, tenemos envío a un costo adicional, pero siempre que se acomode al bolsillo del cliente. Nosotras las mujeres tenemos que ser independientes, tenemos que ser lo que nosotras queremos ser. Salir adelante en lo que nos gusta, lo que queremos y que no tengamos miedo a emprender. Todo es bueno y sigamos adelante. Eso es lo que yo le puedo decir a las mujeres nicaragüenses. Y nuestros números son 8675-9691, ese es el Tigo, y el 8638-6375, ese es el número claro. Pueden buscarnos en Facebook como Esculturas Génesis y en TikTok también tenemos
La página es Cultura Génesis. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. Amigos, yo continúo con mi viaje por Yakutia. Esta región es un verdadero congelador natural. Aquí hace frío 7 meses al año y la temperatura promedio es en invierno de 40 grados bajo cero. Aquí en Yakutia, en el pueblo de Aymicón, que se ha registrado la temperatura más baja en el hemisferio norte. Estoy hablando de 71.2 grados bajo cero también. De hecho, todo el territorio de Yakutia se encuentra sobre el permafrost, que es una capa de hielo congelada desde tiempos de la glaciación. ¿Pueden creerlo? Incluso aquí hasta los fideos se congelan en cuestión de segundos. Yakutia. Yakutsk es una ciudad que, según yo, no debería de existir. Pues, ¿quién vive con este frío? Sin embargo, es la ciudad más grande construida sobre el permafrost. Y algunas respuestas las encontré en una de las personas que menos me esperaba ver por aquí. ¿Qué tal? Hola. Me llamo Eric. Alex. Cuéntame, ¿cómo es que un colombiano llega hasta acá, tan lejos de su tierra? Por mi pareja, ella es de Yakutsk y también se le dio la oportunidad de estudiar una maestría, pero para ello debo aprender primero el idioma. Pero es bastante radical el cambio, ¿no? Es bonito experimentar y vivir cosas que mucha gente no lo haría. Entonces una vez me dije, ¿qué pasa si salgo de mi zona de confort? Y eso lo hice. Y se enfrentó a situaciones que si no las hubiera visto con mis propios ojos, podría pensar que él las está inventando. Este sistema, como la gente en invierno deben cubrirse sus carros, es un cobertor que aquí lo llaman Natasha, ¿sí? Que es un nombre de una mujer. Pero este cobertor colocan ellos todos los días, ¿sí? Porque si no, no pueden usar su carro y si se les congela, hasta la primavera. O sea, que coches como ese que está ahí, que dejaron... Coches como ese ya no lo pueden usar hasta la primavera. A menos de que llames a una especie de ambulancia para coches, que existe solo en esta región. En realidad tan solo se ocupa de calentar automóviles. Es curioso que para llegar puntualmente al trabajo en Yakutia, uno tiene que tomar en cuenta no solo el tráfico, sino también la posibilidad de que no te arranque el coche. Aquí, al parecer, resucitar coches es un negocio muy rentable. Oye, Eric, vamos a calentarnos acá en este cuartico. Durante su corta vida en Yakutia, Alex ha aprendido que debe mantenerse caliente todo el tiempo. Y sabe que las estaciones de autobús de esta ciudad están dotadas de calefacción. En Yakutsk encontré murales. Sí, también los tenemos en nuestros países, pero aquí no solo tienen una función artística.